Pepsi es una marca muy grande y es más grande de lo que crees. Sus productos se venden en más de 200 países y territorios. Podrías pensar que Pepsi es solo una marca de refrescos. Bueno, pues no es el caso y en este momento te mostraré que no es así. Consideremos que una empresa que vende más de $1,000 millones al año sería bastante grande. Pues bien, PepsiCo es propietaria de 23 marcas distintas que superan esa cifra, además de otras muchas. Y todo ello se combina con más de $70,000 millones de ingresos, lo que lo sitúa constantemente en los primeros puestos de la lista de Fortune 500, lo que significa que son una de las mayores empresas del mundo. Hoy quiero destacar 5 de sus categorías de ventas que creo que demuestran mejor su tamaño y diversidad a lo largo de los años. Algunas de ellas son inesperadas, mientras que otras ya no existen, pero todas ellas han contribuido a convertir a PepsiCo en la empresa de importancia mundial que es hoy en día. Empecemos con la industria de las bebidas refrescantes, porque como ya habrás adivinado, todo empezó con la propia Pepsi. A finales del siglo XIX, un farmacéutico de Carolina del Norte llamado Doc Bradham creó la Pepsi original en su farmacia. En esos momentos, Coca-Cola era recientemente popular y él hizo algo similar para capitalizar esa demanda. Originalmente lo llamó Brad's Drink, pero rápidamente lo cambió a Pepsi Cola. Una vez que tuvo la fórmula, inició un negocio que funcionaba de forma muy similar a la Coca-Cola. La vendía a la gente que operaba las fuentes de sodas, donde ellos se encargaban de mezclarla con agua de soda, que no es otra cosa que agua carbonatada artificialmente a presión, y venderla al cliente. Después de unos años, Pepsi estaba ganando suficiente impulso para que se dedicara de tiempo completo a ese negocio. Así es que cerró su farmacia y alquiló un local para fabricar el jarabe. Luego empezó a franquiciar estas empresas embotelladoras para que se pudiera vender por botellas en lugar de solo en la fuente de sodas. Y en la década de 1910 ya había creado una importante empresa de refrescos de cola. Aquí es donde el problema ocurrió. La Primera Guerra Mundial causó un montón de problemas en los precios del azúcar, que por supuesto fue impactante para una empresa de refrescos. En resumen, después del racionamiento, los precios se dispararon y Bradham compró un montón de azúcar a precios altísimos, con el temor de que pudiera subir aún más. Bueno, en realidad los precios se hundieron rápidamente, a algo así como el 10%, y él había perdido un montón de dinero. Es una historia muy triste para él, porque se vio obligado a declararse en quiebra y vender la marca, la fórmula y todo lo que quedaba de la empresa, y volvió a su carrera original como farmacéutico. El segundo propietario tampoco tuvo éxito en su intento de negocio a pesar de intentarlo durante casi una década. En 1931 se declaró en quiebra y fue el tercer propietario el que finalmente tuvo éxito con el producto. Así es que ahí tienes. Para cualquiera que luche por sacar su producto a la luz, tal vez podría encontrar alivio en el hecho de que Pepsi pasó por 2 quiebras antes de que la mayoría de la gente ni siquiera hubiera escuchado su nombre. El tercer propietario se llamaba Charles Gott y era el presidente de una cadena de tiendas de dulces que también vendía refrescos. Cuando compró Pepsi, dejó de vender Coca-Cola, lo que obviamente ayudó en las ventas. Pero la verdadera genialidad y lo que creo que les impulsó a ese siguiente nivel fue su decisión de venderla en botellas de 12 onzas a 5 céntimos. Eran el doble de grandes que las que vendía Coca-Cola por el mismo precio. Y teniendo en cuenta que fue durante la Gran Depresión, fue una promoción que gustó mucho a la gente. Además, impulsaron su promoción con un jingle muy contagioso en la radio. Pero ya basta de hablar de Pepsi, que fue como el trampolín de toda la compañía, y la improbable historia de cómo sobrevivió asombrosamente a todos esos comienzos inestables. Te nombraré algunas de las bebidas más significativas, como la Pepsi dietética, que es significativa porque cuando se introdujo en 1964 fue la primera soda dietética distribuida a nivel nacional, 18 años antes de que se introdujera la Coca-Cola dietética. Ese mismo año introdujeron Mountain Dew, que rápidamente se convirtió en el segundo refresco más vendido en la década de 1990 en Estados Unidos. Incluso superó a Dr. Pepper como el producto con cola más vendido en todos los Estados Unidos. Y no creo que tenga que nombrarte todas las coloridas variaciones que han introducido desde entonces. En 1984, los refrescos de lima limón vendidos por otras compañías como Sprite y 7-Up se estaban volviendo muy populares. Así es que Pepsi introdujo Slice, que se vendió muy bien al principio y se distinguía de los demás porque era el único que tenía jugo de fruta natural. Slice ha sido descontinuada desde entonces y el refresco actual que venden para llenar ese papel a partir del 2003 sería Sierra Mist. En 1997 lanzaron Aquafina, que se convirtió rápidamente en el agua embotellada más vendida de Estados Unidos. En 1998 adquirieron el fabricante de zumos de naranja Tropicana por $3,300 millones, lo que supuso la mayor adquisición hasta ese momento y les convirtió instantáneamente en el proveedor número 1 de jugos en Estados Unidos. Tropicana era mucho más grande que Minute Maid, que era propiedad de Coca-Cola, por lo que esa victoria fue probablemente una gran motivación
motivación para hacer ese acuerdo. En 2007, Pepsi se sumó a su segmento de jugos comprando también la marca Naked, pero en agosto de 2001 anunció que la vendería en su totalidad, pero que seguiría siendo propietaria de la empresa conjunta que se crearía con la venta. En 2020 compraron Rockstar Energy por $3.85 billones. Ya tenían un acuerdo de distribución con ellos desde 2009, así es que aquí solo la terminaron de comprar para complementar sus bebidas energéticas de marca Mountain Dew como Kickstarting Game Fuel. Hablando de acuerdos de distribución, a lo largo de los años Pepsi ha hecho tratos en forma de alianzas estratégicas o empresas conjuntas en lo que respecta a la distribución de la comercialización o la fabricación. Esto incluye Ocean Spray, Lipton, Dr. Pepper y hasta esas bebidas de Starbucks que se venden en la tienda y en muchos otros lugares. En conjunto, estas bebidas representan el 45% de sus ventas, algo así como $30,000 millones, lo que hace que sea extremadamente grande, pero también significa que no es ni siquiera la mitad de toda su empresa. El 55% restante proviene de las dos categorías siguientes, empezando por las botanas. Ahora, la mayor parte de las categorías sería fácilmente Frito-Lay, del cual ya hay un video aquí en el canal, así que te recomiendo que vayas a ver ese video si quieres escuchar más detalles. Frito-Lay se fusionó con Pepsi Cola, creando oficialmente la empresa PepsiCo, que sigue existiendo hasta el día de hoy. Pepsi buscaba crecer y diversificarse, mientras que Frito-Lay pensó que asociarse con Pepsi ayudaría a sus operaciones internacionales, pero probablemente la razón más importante de la fusión y la más relevante al día de hoy es la naturaleza complementaria entre los dos productos. Pensaron que sería una buena combinación que una sola empresa vendiera botanas saladas y bebidas refrescantes para acompañarlas, y pensaron que esa unión daría lugar a un marketing más eficaz que podría ayudar a vender los productos de ambas partes. Por desgracia, la FTC en Estados Unidos no permitió ningún tipo de comercialización de esa manera, por temor a un monopolio y la creación de una ventaja injusta. Pero en 1999 lanzaron esta iniciativa furtiva en la que se propusieron convencer a las tiendas de comestibles de que vendieran los refrescos junto a las botanas. Hoy en día, Frito-Lay Norteamérica representa el 26% de sus ingresos, pero el 46% de sus beneficios operativos, por lo que es interesante señalar que Pepsi obtiene más ingresos de las frituras que de las bebidas. El resto de sus ventas proviene de otros alimentos de consumo, es decir, otras marcas que se ven en los supermercados y tiendas de conveniencia que tal vez usted no ha notado que están hechas por Pepsi. La mayor parte viene de una adquisición que hicieron en 2001, la más grande que han hecho, cuando pagaron alrededor de $14,000 millones para comprar la avena Quaker. De esta manera rápidamente se involucraron en el mercado de los alimentos para desayunos, tomando el control de la avena, pero también incluyeron cereales como el Captain Crunch. Pero su principal motivación para hacer este trato fue la inclusión de la marca Gatorade. Se pensaba que el mercado emergente era el de las bebidas sin gas, y esta era una de las marcas más importantes en ese mercado. Al llegar al acuerdo, Pepsi controlaba alrededor del 18% de ese mercado, mientras que Coca-Cola apenas les ganaba con el 21%, pero esta adquisición los llevó a estar hasta el 33%, por lo que si usted está en alguna tienda y ni siquiera está en el pasillo de las bebidas o botanas, aún no debería ser tan difícil encontrar algo que vende Pepsi. Así es como se ve en la compañía hoy en día, es principalmente bebidas y botanas, pero tengo que hablar de dos categorías más que fueron importantes para ellos en el pasado. La primera de ellas es la comida rápida, porque lo creas o no, PepsiCo fue una vez uno de los mayores propietarios de cadenas de comida rápida en Estados Unidos. En 1977 compraron Pizza Hut y en 1978 compraron Taco Bell. Una gran motivación para PepsiCo era tener más lugares para vender sus refrescos, y la mejor manera de asegurar de que Taco Bell no vendiera Coca-Cola y vendiera Pepsi. En 1986 se sumó a ese segmento Kentucky Fried Chicken por unos $850 millones, lo que significa que posee 3 de los 10 principales restaurantes de comida rápida de Estados Unidos, con presencia en diversos países. KFC vendía productos de Coca-Cola, pero se cambiaron al instante cuando Pepsi tomó el control. Cada una de estas cadenas de comida rápida eran líderes en su mercado, y aunque siempre estaban por debajo de McDonald's en términos de ventas, les ganaban constantemente en el número de locales, además de que añadieron otras pequeñas cadenas de restaurantes. En su apogeo en 1997, PepsiCo poseía 29,000 restaurantes, pero era una distracción. El mercado de la comida rápida es intenso, es muy competitivo y cambia constantemente, por lo que Pepsi sintió que sería mejor salir de ese mercado por completo para poder centrarse en todo lo demás que ya tenían. Además, que el segmento de restaurantes no incrementó tanto sus ventas como ellos esperaban. Frito-Lay seguiría siendo quien más aportaría a sus ganancias. En 1997 tomaron todos sus restaurantes principales y los separaron en su propia compañía, mientras vendían el resto de los demás pequeños acuerdos separados, pero aún mantienen relaciones con muchos de ellos. Mi última categoría
categoría la llamaré otros, para poder mencionar un par de cosas interesantes e inesperadas del pasado. En torno a 1970, la única vez en su historia que Pepsi quiso diversificarse más allá de los alimentos y las bebidas, lo que dio lugar a algunas adquisiciones supongo un poco mal aconsejadas. En particular, compraron una empresa de mudanzas llamada North American Van Lines y una empresa de artículos deportivos llamadas Wilson. Esta última es interesante ya que ellos proveían los balones oficiales a la NBA y a la NFL. Luego, a mediados de 1980, volvieron a centrar su atención en la comida y las bebidas vendidas a estas empresas no relacionadas, y mirando hacia atrás ahora es como un pequeño punto extraño en su historia. Si quieres saber más sobre cualquiera de estos temas y cualquier otra idea que tengas en mente sobre marcas grandes y las más grandes, déjalo en comentarios, me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Gracias por escuchar.